En este video vamos a hablar acerca de la mastitis bovina, caprina y ovina. La mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias de cualquier animal mamífero que se manifiesta por cambios morfológicos y fisiológicos, textura, temperatura, color de las glándulas mamarias y del producto de esta, es decir, la leche. La mastitis bovina es de las mastitis más frecuentes en los animales. A raíz de esto surge la siguiente interrogante: ¿cómo se adquiere la enfermedad? Principalmente, la vía de entrada de los agentes patógenos es a través del orificio del pezón y solo en muy pocas ocasiones esta se da por vía hematógena. Y ocurre generalmente durante el ordeño, a través de las pezoneras, de las manos del ordeñador, de trapos para limpiar las ubres, entre otros. ¿Cuáles son los microorganismos que la causan? La mastitis bovina se divide en los siguientes: mastitis subclínica, mastitis clínica, mastitis aguda y superaguda. Dentro de los microorganismos que la causan frecuentemente encontramos a los estafilococos, mayormente Staphylococcus aureus, también estreptococos como Streptococcus agalactiae, entre otros microorganismos tales como coliformes. Dentro de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de mastitis en este tipo de animales como las vacas, existen diversos métodos, pero de los más comunes es el California Mastitis Test, el cual se basa en la reacción de un compuesto químico que rompe las células, es decir, las lisa, y deja salir su ADN fuera de la membrana. Estos filamentos de ADN tienen tendencia a formar un aspecto gelatinoso cuando se unen unos con otros, resultado que da a pensar que es una mastitis positiva, es decir, una reacción positiva. Otro método es el cultivo. Los cultivos en este tipo de infección se hacen en placas Petri en un medio de cultivo de agar sangre esculina, el cual se inocula con un asa bacteriológica desechable y esta placa, después de ser inoculada, se incuba a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Y esto en búsqueda pues de los microorganismos anteriormente descritos. Dentro de las medidas de prevención para evitar este tipo de infección podemos mencionar el tener medidas de higiene y desinfección de la sala de ordeño, es decir, de sus instalaciones, así como también las áreas donde este animal descansa. Estas son medidas que están directamente relacionadas a prevenir la mastitis bovina ambiental. De igual manera, una medida que puede ser bastante importante es tener un protocolo de bioseguridad en el ordeño. Es decir, se debe de ordeñar a la vaca limpia y seca de sus ubres para evitar la contaminación de máquinas y de otras áreas. Además, debe hacerse uso de guantes y después de terminar el ordeño, secar los pezones con toallas estériles y se recomienda el sellado de los pezones para evitar que entren microorganismos. Otra medida muy importante es el mantenimiento de la salud del animal, pues tener la limpieza de los lugares donde éste se mantiene es muy importante, así como también darle una alimentación de calidad y tener un control y un correcto mantenimiento del agua para evitar que la vaca pues sufra alguna enfermedad. Y también es muy importante y no olvidar que después de ordeñar a la vaca se debe de mantener parada durante un tiempo, evitar que ésta se tumbe tras el ordeño para evitar el contacto pues con los patógenos ambientales. Ahora bien, en cuanto al tratamiento que debe de utilizarse en casos con mastitis, este va a variar dependiendo del microorganismo que la cause. Por ejemplo, en el caso de la mastitis bovina, que es causada por Streptococcus agalactiae, esta se contagia habitualmente por el ordeño y su tratamiento es uno de los más sencillos. Únicamente
se realiza a través de la penicilina, la clortetraciclina, oxitetraciclina y las cefalosporinas. En el caso de la mastitis bovina causada por Staphylococcus aureus, esta es una de las más problemáticas, ya que puede evolucionar y causar mastitis crónica. Se contagia también durante el ordeño y para su tratamiento se recomienda el cultivo de la bacteria y tratamiento con antibióticos. También existe la mastitis bovina, que es causada por Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter. Esta puede causar una de las mastitis más graves porque también es de rápida evolución y pone en riesgo la vida de la vaca. El tratamiento suele combinarse con antibióticos como la penicilina y la streptomicina. En cuanto a la mastitis bovina, que es causada por Pseudomonas aeruginosa, esta es una bacteria fácilmente que se encuentra presente tanto en el agua como en las instalaciones de la industria láctea y puede eliminarse de forma fácil tomando en cuenta las medidas de prevención necesarias. En el caso de desarrollar la enfermedad, la vaca corre un gran peligro de fallecer. El tratamiento habitual es con streptomicina, neomicina y carbenicilina. Y finalmente pues está la mastitis bovina, que es causada por Mycoplasma spp. Este es un organismo o un microorganismo muy difícil de detectar y tratar. Por tal razón, el contagio suele producirse entre los propios animales o por contaminación de las máquinas de ordeño, trapos, manos. Y para este pues no existe un tratamiento certero y efectivo, ya que cuando se manifiestan los síntomas pues suele ser muy tarde, y de ahí pues la importancia de tomar en cuenta las medidas de prevención necesarias para este tipo de mastitis. Ahora hablaremos de mastitis caprina, pero ¿cómo se adquiere esta enfermedad? Bueno, se adquiere cuando la bacteria penetra a través del canal galactóforo, siendo frecuentemente su asociación con una ordeña deficiente o una mala higiene, tanto en la práctica de ordeño, así como también en el mantenimiento de las medidas higiénicas del lugar de reposo y de las herramientas utilizadas para el proceso. Ahora bien, los microorganismos que causan la mastitis caprina. Los agentes etiológicos causados de la mastitis caprina son numerosos, con diferentes poderes patógenos y diferentes mecanismos de penetración a la ubre, en función de su hábitat, pudiéndose distinguir entre patógenos contagiosos y ambientales, dentro de los cuales se encuentran los estafilococos, también con coagulasa positiva como coagulasa negativa, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus ubris, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp, Mycoplasma, el virus del artritis encefalitis caprina. Además existen otros grupos de patógenos que son menos habituales en el ganado caprino. Estos están constituidos por Arcanobacterium piógenes, Corynebacterium, Pseudotuberculosis y Bacillus spp y Clostridium perfringens. Dentro de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de mastitis caprina tenemos la técnica, la cual consiste que no es fácil de diagnosticar y de ahí requiere varias pruebas para su diagnóstico, como por ejemplo las pruebas indirectas. Una de ellas se basa en la determinación de la presencia de glóbulos blancos, que indican la inflamación y afección del tejido mamario. De estos, los neutrófilos son más importantes, pudiéndose detectar por microscopía, interpretándose los resultados menos de 1 millón por mil, representando el tejido sano. Más de 1 millón por mil indica la presencia de agentes patógenos, pudiéndose obtener en estos casos graves el conteo de 50.000 millones de células por mil. El recuento de células somáticas, existen 4 métodos de determinación, los cuales son células somáticas. Una de ellas es por medio de la microscopía. Este es un similar utilizado en la hematología, que se basa en el conteo de células en la leche. Su uso es limitado porque hace una estimación global de partículas como calibres automatizados. También en esta el contador celular, que se basa en los impulsos eléctricos que pasan por las partículas entre dos electrodos.
Es limitada su utilización, pues no es específico. Además, existe un método de 2 electrodos de biología molecular llamados Fosfomatic y la prueba de California. Dentro de las medidas de prevención tenemos que podemos practicar la limpieza, ya sea el lavado de la ubre todos los días, evitar heridas en la ubre o en caso de haber algunas, curarlas de inmediatamente, el ordeño completamente, que sea con mucho cuidado y no permitir que las cabras duerman en suelos húmedos o sucios. Para el tratamiento, las técnicas de tratamiento y control de la mastitis caprina se puede adaptar a partir de varias técnicas empleadas, así como la de la vaca. Los detalles aportados por un cultivo de laboratorio y el análisis de sensibilidad a los antibióticos, el empleo de antibióticos de amplio espectro como la gentamicina en combinación con las penicilinas. En los casos de mastitis por Staphylococcus aureus resulta generalmente satisfactorio. En caso de mastitis estreptocócicas, el uso local de penicilinas combinadas con el estreptocomicinas utilizados como vehículos de solución salina o agua desecada dan buenos resultados. Otro tipo de mastitis es la mastitis ovina. Y pues, ¿cómo se adquiere esta enfermedad? Pues estas infecciones comienzan cuando los microorganismos, que son generalmente bacterias, penetran en el canal del pezón y se multiplican en la glándula mamaria, esto es causado por una manipulación o prácticas inadecuadas en relación cuando es el ordeño. También por la falta de medidas higiénicas o puede darse una infección también por el mal aseo del lugar. Y pues, ¿cuáles son estos microorganismos que causan una mastitis ovina? El agente patógeno principal de la mastitis ovina es Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativos, así como también Streptococcus, enterobacterias, corinebacterias, Pasteurella y micoplasmas en zonas endémicas. Algunas pruebas de laboratorio para el diagnóstico de una mastitis ovina, se encuentra lo que es el Mastitis California Test. Esta es una evaluación semi-cuantitativa de las células en la leche luego del agregado de un reactivo y a partir de la formación más o menos intensa de un gel. Su uso en bovinos se estableció una puntuación de 0 a 4 cruces de las ubres sanas a las más gravemente infectadas. También tenemos como otra prueba de laboratorio lo que es el cultivo bacteriológico y conteo de células somáticas. En relación a las medidas de prevención que hay que tomar en cuenta para prevenir este tipo de mastitis, pues es evitar la aparición de mastitis desde el punto de vista local donde se alojan las ovejas y pues es mejor mantener las condiciones higiénicas necesarias. Además, la persona que manipula las ubres debe implementar ciertas medidas de higiene también, como por ejemplo el lavado de las manos antes de realizar el ordeño y utilizar las herramientas para el proceso del ordeño también con un proceso de lavado. Y si las mastitis se suele presentar con mucha frecuencia, pues pueden utilizarse ciertas vacunas polivalentes que son inoculadas a las ovejas 3 semanas antes de que tenga su cría o 3 semanas después. Y pues por último el tratamiento para ese tipo de mastitis pues es escasa realmente y algunos estudios sobre el tratamiento de ese tipo de mastitis pues muestran buenos resultados con algunos antibióticos como por ejemplo lo que son tilmicocin de 10 gramos por cada kilogramo de 5 a 7 días para combatir infecciones específicamente por Staphylococcus aureus, así como otros tratamientos por vía parental que han sido recomendados como la tobramicin 25 miligramos por kilogramo, entre otras, y pues altas dosis de penicilina o espiramicin y las betalactámicos y macrólidos. Muchas gracias.